Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Crafty, el cual es un panel de control para servidores de Minecraft. La verdad es que desde hace bastante tiempo ya no instalo los servidores de Minecraft a mano porque tienes que instalar las versiones de Java correctas para cada versión y todo, y da mucha pereza. Con este panel de control, que es súper cómodo de usar, podrás instalar cualquier servidor de Minecraft súper fácil, porque él ya te viene con todas las versiones de Java necesarias y con todo lo necesario para que funcione todo sin problemas. Además que es muy cómodo de usar porque no es tan simple, pero tampoco tan complicado como otros, porque es muy fácil de iniciar y tiene bastantes cosas muy útiles. Por ejemplo, tiene cosas como perfiles, por si quieres que tus amigos también puedan iniciar o apagar el server por lo que sea, o subir cosas. Tienes muchas cosas y está muy guay, porque es súper fácil de instalar, no es como Pterodactyl, que es bastante más difícil de instalar, aunque Pterodactyl sirve para más servidores, para más juegos. Este es específico solo para Minecraft, pero está muy bien. Además, te sirve para Java y Bedrock. Y también he visto que están añadiendo también Hytale, lo cual me ha dejado un poco raro, en plan, wow, tan rápido lo están poniendo, es increíble. Entonces, ahora sí que sí, vamos a empezar con el tutorial. Lo que haremos será bajar hasta aquí abajo donde pone Download, y primero os voy a decir qué es lo que voy a hacer yo. Yo tengo un ordenador con Linux en mi casa, que ahí es donde tengo todos los servidores de todas las cosas que tengo. En plan de los servidores de Minecraft, de webs y de cosas. Entonces, si queréis hacerlo en vuestro ordenador con Windows, lo podéis hacer sin problemas. Solo tenéis que descargar aquí la versión de Windows, y es la parte de instalación realmente no es necesaria porque solo descargáis, descomprimís y ya lo tenéis todo listo. En mi caso lo voy a hacer en Linux, pero con Docker, porque con Docker ya te vienen todas las versiones de Java. Si tú lo haces con Windows o Linux sin nada, tendrás un problema, y es que necesitarás todas las versiones de Java para cada versión de Minecraft. Porque, no sé si lo sabíais, pero desde el inicio de Minecraft hasta la 1.16.5 necesitas Java 8. Desde la 1.17 hasta la 1.18. Algo, realmente no tengo claro, necesitas Java 17. Y luego, a partir de 1.19 para arriba, necesitas Java 21. Entonces, claro, es un lío porque tienes que instalar muchas versiones de Java. En el caso de que lo vayas a hacer por Windows y necesites instalar todas las versiones de Java, os recomiendo que vayáis a la página Adoptinum y vayáis a otras descargas. Y ahora aquí tendréis todas las versiones de Java para instalar. Por ejemplo, ¿necesitáis Java 8? Vais aquí tenéis la de Windows y le dais al instalador MSI. Y aquí instalaríais la versión 8, 17 y 21 para aseguraros de que todas las versiones de Java funcionan sin problemas. Ahora sí que sí, vamos a pasar con el tutorial con el servidor. En Windows es súper fácil, es solo descargar, descomprimir y ya lo tienes listo. Con Docker, bueno, tienes que hacer todo lo normal de Docker, pero tampoco es tan difícil. A lo mejor las primeras veces sí, pero de verdad con Docker las cosas se hacen muchísimo más fáciles, de verdad. En plan, te ahorra un montón de tiempo una vez sabes usar bien Docker. Aquí, si os habéis fijado, he bajado muy rápido porque yo voy a usar la versión de Compose. Podrías ejecutarlo aquí con comandos, pero yo prefiero mucho más usar la versión de Docker Compose. Porque aquí puedes editar, en un archivo puedes editar los puertos y todos que quieres usar, y es mucho más cómodo de usar. Entonces, básicamente lo único que tendremos que hacer será ir a nuestro servidor, y ahora aquí en la carpeta raíz, en la carpeta home, donde estoy ahora, voy a crear una carpeta que se llame Crafty y entraré dentro. Ya de paso voy a poner aquí a la derecha para que veáis los archivos, para que os haga más cómodo ver qué se crea y qué hago. Y entonces lo único que tendremos que hacer será en la página copiar esto, que sería el compose, y aquí escribiremos nano y pondremos compose.yml. Y aquí haremos control V y ya está todo puesto. Aquí haremos control X, Y, enter, y se nos crearía aquí el archivo compose.yml. Y lo único que nos quedará hacer será ejecutar sudo docker compose app-d. Aquí descargará la imagen de Crafty con todo ya instalado, con todas las versiones de Java ya puestas y con todo puesto. Solo quedará esperar unos segundos y ya se iniciará. Solo nos quedará mirar que esté todo bien iniciado. Pondremos sudo docker compose logs-f y veremos que sí, que se está iniciando. De hecho, ya está iniciado. Ahora lo único que tendremos que hacer será entrar a la IP de nuestro servidor con el puerto correcto
Entonces, si os da algún error, como me ha dado a mí, no os preocupéis, no pasa nada. Es porque automáticamente esto nos habrá puesto el HTTPS delante. Entonces solo nos quedará poner aquí https:// y ahora sí que sí, nos saldrá. Hay que usar obligatorio HTTPS, aunque aunque no salga lo de seguro, hay que usarlo igualmente obligatoriamente. Así es como está hecho el servidor web. Entonces aquí nos pedirá usuario y contraseña. El usuario siempre por defecto es admin y la contraseña se genera automáticamente. De hecho, ahora cuando vayamos a ver la contraseña también nos saldrá el usuario, que ya veréis que es admin. Aquí en el explorador de archivos intento entrar, me va a dar... Ah, no me ha dado error, qué bien. Normalmente da error, pero no me ha dado error. Y aquí habrá que abrir el que pone Default Creds. Este lo abrimos aquí y veremos que nos ha generado una contraseña. Entonces nos quedará ya copiar esta contraseña de aquí y pegarla en Passwords. Le damos a Login y ya estaríamos dentro. Aquí lo recomendable es que vayas a tu usuario, ves a Account Settings y aquí te cambies la contraseña. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es solo temporalmente. No sé si se cierra sesión o se te mantiene abierta. Voy a probar a salir y volver a entrar. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Y me ha entrado. Ya está. Entonces ya tendríamos esto configurado. Ahora aquí ya tendríamos realmente todo listo. Realmente la parte difícil sería la que hemos hecho antes. Con esto listo ya tendríamos todo. O sea, aquí podríamos crear los servidores y ya está. Aquí podemos seleccionar si es Java Bedrock o Hyper. Aquí en Java podemos seleccionar si es un servidor o un proxy. Para probar, mira, voy a poner Minecraft Paper 1.21.11. Aquí le ponemos el nombre. Voy a llamarlo prueba. Y aquí ponemos la RAM mínima y máxima. Voy a dejarle 2 GB. Y aquí lo de los roles no es necesario ponerlo. Pero esto es básicamente por si añadimos más amigos. O sea, tenemos amigos y tienen su cuenta. Pues podríamos poner un rol que sería servidor prueba. Y todos los que estén dentro del rol de servidor prueba podrán acceder a este servidor. También aquí en Upload Zip podrías subir tú tu servidor de Java. Si ya tienes uno hecho y lo quieres subir, aquí podrías subir el .zip, importar el servidor y te lo importaría. A lo mejor lo que te pasaría es que tendrías que ir, por ejemplo, aquí a config y tendrías que poner aquí bien los comandos de ejecución, la versión de Java correcta y todo. Como veis aquí, si le doy a versiones de Java, tiene de hecho todas instaladas, tiene un montón de versiones instaladas. Si lo dejas en Do Not Overwrite, ya se sabe la versión de Minecraft y te pide automáticamente la versión correcta. Aunque a veces no funciona bien y sí que lo tienes que poner a mano, pero ya está. Ya te viene todo puesto, así que es súper fácil. Y aquí, bueno, podemos darle a iniciar. Aceptamos la EULA. También aquí en la configuración podríamos cambiar el puerto. De hecho, antes, cuando la configuración le he dado a crear muy rápido y nos enseñó que a la derecha salía para cambiar el puerto. Si no, también aquí en archivos podríais ir también al settings, o sea, al server.proprietarios y editar aquí la configuración como un servidor normal. Entonces ya está. Aquí ya tendría el servidor iniciado y ya de paso que esto es un servidor paper, vamos a meter un plugin antes de entrar. Vamos aquí a la página de paper, a plugins y vamos a poner uno que sí que podemos probar fácilmente, el mismo Skin Restorer. Este lo puedo probar fácilmente y se ve fácilmente que realmente está puesto el plugin. Le doy aquí a descargar para paper. Aquí puedo ir a files, a plugins, upload. Aquí pillo el archivo de Skin Restorer. Le doy a upload. Ya se ha subido, entonces nos queda ir a terminal y volver a iniciar el servidor. Y esta consola de aquí realmente ya la podríamos cerrar, no es necesario que esté abierta. Podemos darle aquí a cerrar y ya está. Y el servidor ya se está ejecutando para siempre. Mira, de hecho aquí ya se ve que se ha cargado el plugin. Aquí ya estaríamos dentro de Minecraft, así que iría a multiplayer, le añadiría un servidor y pondría 192.168.1.227, que es la IP de mi servidor. Y el puerto no es necesario ponerlo porque es el de por defecto, así que ya me lo pilla. Y puedo entrar aquí dentro. Y ya está, ya estoy en el servidor. De hecho, aquí en la consola, si me fijo... Uy, ¿no se ha actualizado la consola? Ah, vale, aquí está.
Estoy dentro y de hecho aquí desde este menú podría darme OP. Ah, no, ya no está la opción de... Ah, vale, aquí está, OP. Y ya está. En teoría me da OP. Creo que no se ha dado, ¿eh? Bueno, pues lo pongo a mano. De hecho, no sé por qué se ha puesto así el comando. Qué raro. A lo mejor están tocando algunas cosas, pero nada. Te das OP y ya está. Ya está el servidor de Minecraft iniciado. Y si quisieras crear un servidor en otra versión, pues ya está, súper fácil. Aquí podrías ir, Create New Server. Podrías seleccionar aquí la versión de Minecraft, por ejemplo, uno Fabric, la versión que quieras, el nombre y le das a Build y ya está. Por ejemplo, y de paso vamos a probar la versión de Bedrock. Por ejemplo, vamos a probar de iniciar un servidor de Bedrock. Voy a llamarlo ABC y le doy a dar a Build Server. Le doy a Agree. Aquí tendría pues a la derecha servidor de Java y aquí en Bedrock pues tendría que añadir el mundo. Le doy a añadir. Le pongo 192.168.1.227. Le doy a añadir y jugar. Y ya está. De hecho no sé si se ha iniciado solo. Ah, no, de hecho está parado. Vale, le doy a dar a Start. Y aquí tendríamos los dos servidores. El de prueba que es el de Java y el de ABC que es el de Bedrock. Entonces ponemos... Ah, mira, de hecho ya está. Ha entrado. Y tendríamos aquí el servidor de Java y Bedrock iniciados desde Crafty. Aquí estaría Bedrock con Vibrant Visuals. Y a la derecha Java Vanilla. Sin nada. Por ahora. Ya le pondrán Vibrant Visuals cuando toque, supongo. Y pues... ya está. Así tengo los servidores iniciados. Claro, pero lo que nos quedaría sería abrir los puertos en nuestro router para que nuestros amigos o la gente pudiera entrar a nuestro servidor. Así que solo quedaría entrar a nuestro router y configurar que para nuestra IP, o sea, la IP del servidor, se abra el puerto 25565 o los puertos que estemos usando. Porque Bedrock usa otros y Hytale usa otro. Entonces tendríamos que poner para cada uno el puerto que esté usando y ya está. Pero como es súper fácil de usar, es súper cómodo y mola mucho. O sea, me ahorra un montón de tiempo. O sea, el tiempo de ir hasta la página de Paper, de Spygot, de Forge, descargar el Forge, el instalador, crear servidor. Te lo ahorras todo. Es muy cómodo hacer servidores. Además, esto está pensado específico solo para Minecraft y es muy cómodo. De hecho, hay muchas más cosas extra que yo no he llegado a probar porque tampoco me interesa, pero podréis poner, por ejemplo, un bot de Discord. O sea, podréis conectarlo con un Discord para poder ver cuántos jugadores hay activos hay un montón de cosas. Hasta podrías aprovecharte de la API y programar tus cosas para que sobre esto, para añadir más cosas. En plan, hay un montón de cosas, es súper guay. Aquí, bueno, podrías añadir y crear más usuarios y hacer más cosas. Por ejemplo, aquí a la izquierda en Panel Settings tienes la lista de usuarios. Podrías customizar Crafty para cambiar el fondo y todo. Pero creo que da igual. No sé, yo nunca lo he tocado. ¿Ves? Aquí añadirías los roles y aquí podrías añadir un jugador. Por ejemplo, pues patata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto no lo pongo. Y ya está. No hay que tocar nada más. Bueno, aquí podrías poner el límite de qué servidores que puede crear cada jugador y el límite de cosas. Si pones -1 no permitido. Si por ejemplo le pusiéramos 1, pues nuestro amigo solo podría crear un servidor y ya está. Le hemos dado a guardar. Entonces ahora aquí si cierro sesión, pongo patata y la contraseña y ya estamos dentro con el usuario patata. Como veis no sale ningún servidor porque no hemos puesto ningún rol que comparta el servidor y el usuario. Entonces cada usuario tendría su servidor y luego con los roles pues podríamos hacer que accediera a otros servidores que nos compartan. Aquí podría crear un servidor. Entonces una vez cree el servidor, pues ya está. En plan, lo habría creado, pero no podría crear más porque le hemos limitado a este usuario que solo tenga uno. Entonces así podemos controlar un poco los usuarios, pues, nuestros amigos que le compartimos y cosas. Y ya está. Es bastante guay, es muy cómodo de usar, muy fácil de instalar. No hay que hacer nada chungo, es con solo un Compose o con solo un .exe en Windows y ya lo tienes todo listo. No hay que tocar nada, no hay que iniciar nada más. Es muy cómodo de usar. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Y sin nada más que decir,
nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.